y seguimos con ella. Sí, porque además nos faltaba escuchar pues al Partido Socialista, y ya tenemos con nosotros a Dolores Corujo, que es diputada precisamente del Partido Socialista en el Congreso, que nos va a atender ya. ¿Qué tal, señora Corujo? Gracias por atendernos, como siempre. Hola. Hola, muy buenos días, encantada, gracias. Lo hablaban en la mesa, no es un pleno cualquiera. ¿Cómo lo afronta el Grupo Socialista en particular en este contexto tan complicado y que pone al presidente en una tesitura tan compleja? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que deberíamos, o por lo menos desde el Partido Socialista, lo que queremos plantear es qué medidas ha adoptado el partido cuando se encuentra en situaciones como esta. He escuchado a algunos tertulianos, incluso al portavoz del Partido Popular, diputado de Canarias, que como bien saben y recordarán, votó en contra hasta en 2 ocasiones en cuanto a la modificación de la ley de extranjería que obligaba a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que fueran solidarias con nuestra tierra, con Canarias. Uno de los principales problemas que hemos tenido durante todo este tiempo ha sido la atención a los menores. Esto lo digo por la deslealtad, la falta de coherencia y sobre todo lo que se dice aquí en Canarias frente a lo que se dice allá en Madrid, precisamente en el lugar donde se toman decisiones. Digo esto porque es importante conocer cuáles son las medidas, cuáles son los protocolos, cuáles son los estatutos que establecen las diferentes formaciones políticas para atajar, para combatir, para prevenir actitudes, conductas de corrupción en nuestras filas, tanto en cargos públicos como orgánicos. Y yo creo que esta es la pregunta que nos debemos hacer. Evidentemente, como casi en todos los procedimientos o actuaciones que hemos tenido también en cuanto al feminismo, el Partido Socialista es el partido que más mecanismos de control tienen. Siempre se planteará que son insuficientes porque evidentemente es casi imposible, por no decir imposible, poder detectar a cualquier persona en cualquier ámbito, pero también en el ámbito de la política, que pueda ser susceptible a ser corrupto. Pero esto lo digo porque en situaciones como las que hemos vivido recientemente en nuestro país, y recordaremos cómo ostenta la presidencia del gobierno Pedro Sánchez en un caso de corrupción donde fue el Partido Popular el partido condenado por corrupción. Y si entramos en el ámbito de Canarias, evidentemente Coalición Canaria también ha tenido, y es uno de los partidos donde más se ha visto afectado por asuntos de corrupción en toda su historia, y es una historia no tan larga como la que tiene el Partido Socialista, de más de 145 años. Luego he escuchado también plantear que es el caso de corrupción más grave reciente en democracia. Eso no solo es manipular la información, sino además faltar a la verdad. Los casos de corrupción más sangrantes en nuestro país es precisamente aquel que ha afectado al partido condenado por corrupción, que fue el Partido Popular. Luego, los mecanismos que se establecen con el tema del feminismo, con el tema de la igualdad y sobre todo con actitudes tan dolorosas, bochornosas, indignantes, como es el trato que se nos da a nosotras, a las mujeres, por determinadas personas y en este caso por determinados hombres, ¿no? Que evidentemente no son socialistas, pero que sí que militaban en el Partido Socialista, claro, y que tuvieran responsabilidades. Quiero recordar, y esto es importante decir, que se ha presentado en esta legislatura, que no se ha cumplido 2 años de la legislatura, será el próximo noviembre cuando podamos decir que se conformó gobierno y que el presidente Pedro Sánchez fue proclamado e investido presidente por las Cortes Generales, decirles que se ha presentado iniciativas vinculadas, iniciativas legislativas para la abolición de la prostitución. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, porque se dice poco, es ¿qué votó el Partido Popular? ¿Qué votó su socio preferente y con el que no tiene ningún complejo en gobernar Canarias y en gobernar el resto del país, que es la ultraderecha centrada en el partido político en Vox? ¿Qué votaron? Votaron en contra. Votaron en contra de una ley para abolir la prostitución. Evidentemente volveremos a presentar esta iniciativa y cuanto sean necesarias para garantizar la igualdad, claro, y para evitar este tipo de comportamientos tan deleznables, tan vergonzosos y que tanto daño hace a nosotras, a las mujeres. Sí, estamos escuchando sus argumentos, ya lo han puesto sobre la mesa, pues hay partidos en los que también hay corrupción, tenemos medidas para solucionarlo, pero a ninguno de los socios le está valiendo, por lo que vamos escuchando. ¿Cómo piensa que va a estar la situación mañana, dado el grado de tensión que está rodeando este pleno?
Bueno, dos cosas. Socio de gobierno solo hay uno. El gobierno lo conforma el Partido Socialista y Sumar. No lo digo porque he escuchado en muchos medios de comunicación o cuando hablamos en tertulias, la gente debe saber que el gobierno lo conforma el Partido Socialista y Sumar. Y los grupos políticos que apoyan al gobierno, grupos políticos, son aquellos que apoyaron la investidura, pero que no forman parte de ningún gobierno. Esto lo digo porque cuando escuchaba al diputado del Partido Popular hablar de Bildu, fíjense cómo no hablo de Junts. Junts son esos independentistas perversos, malvados, que intentaron romper España, según ellos, cuando España sufrió la mayor crisis territorial de convivencia y de unidad, precisamente cuando tenía mayoría absoluta el Partido Popular. Digo esto porque recordarán que el propio líder del Partido Popular, Feijóo, ya dice que no tiene ningún problema en pactar con Junts. Digo, en pactar con esos independentistas malvados y perversos. Lo digo a efectos de centrar el debate. ¿Cómo será? Pues ¿cómo será el debate? Bien, el Partido Socialista ha tenido lo que ha hecho el presidente del gobierno en horas, sin condena, sin juicio oral, en horas. Una vez conocido el informe de la UCO, se tomaron las decisiones, se exigió la responsabilidad al que fuera secretario de organización, no solo de su acta, sino también de sus responsabilidades orgánicas, y a partir de ahora quedan las medidas que presentará el presidente del gobierno el próximo miércoles. Sí, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos como siempre muchísimo, Dolores Corujo, que haya estado con nosotros en la previa de este pleno tan trascendental. Gracias por atendernos, como siempre. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.